Buenas tardes. Estamos en esta transmisión en vivo hablando sobre el próximo congreso de online de terapia de pareja que se realizará en la primera semana de noviembre, del 6 al 8 de noviembre. Es un congreso que va a concretar la participación durante 3 días de cerca de 50 conferencistas diferentes y que van a trabajar desde Muy bien, estamos aquí con Ernei Pasos, un colega colombiano, psicólogo también como yo, que se encuentra en Cali en este momento. Ernei es uno de los conferencistas, de los cerca de 60 conferencistas que va a tener el Congreso CONSEX, que es un congreso sobre terapia de pareja y sexual online, que va a ser del 6 al 8 de noviembre de este año. Y estamos haciendo todas las semanas unos en vivos para que compartamos con las personas que están inscritas en ese congreso para participar y hacer sus conferencias. Y vamos a comenzar esta tarde con Ernei Pasos, que es un psicólogo que vive en Colombia, en la ciudad de Cali. Vamos a hablar un poco sobre él, sobre sus actividades, sobre qué hace en el diario de venir como psicólogo, y también vamos a terminar hablando sobre el Congreso y la participación que él tendrá en el Congreso. Buenos días, buenas tardes ya, Ernei. Aquí en Colombia es de tarde. ¿Cómo andas, Ernei? Muy buen momento, José Manuel, muy buen momento a Josh, a Beatriz, que en este momento están con nosotros, y a todas las personas que de manera sincrónica nos van a ver en esta conversación tan agradable, que siempre es una maravilla poder encontrarme contigo, José Manuel, donde quiera que estemos cada uno de nosotros. Sí, y fíjate que está viéndonos en este momento Beatriz Torres, una colega que yo aprecio mucho, que hace varios años no veo, pero que me encanta que esté con nosotros. Y para esta grabación que va a quedar aquí en YouTube, yo quisiera comenzar preguntándote, Ernei, ¿tú qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos un poco de tu parte académica antes de comenzar con otros aspectos. Bueno, yo te quiero contar algo, y es que yo tengo una duda contigo, José Manuel. ¿Tú alguna vez fuiste entrevistado por Elkin Mesa en el programa de televisión En Pantalla? Claro que sí. Yo viajé a Bogotá unas 10 o 12 veces exclusivamente a participar en el programa de Elkin Mesa. Y ahí fue donde nos conocimos todos, porque Elkin fue el que nos contactó, entre otras cosas, con Lucía Nader, que yo no la conocía, pero nos conocimos a través del programa de Elkin Mesa, también con Luis Dragunsky. Él fue el que unió Elías Alzate, en fin. Yo sí participé en Sí, ese programa. Octavio Giraldo Octavio Neira. Giraldo también, Marilady Londoño, o sea, él hizo un juntar, integrar a muchas personas que trabajan en diferentes partes del país con su programa. ¿Por qué te hago la pregunta, José Manuel? Porque en ese momento yo estudiaba bachillerato en mi pueblo, y los viernes en la noche yo me conectaba a En Pantalla con Elkin Mesa, y por televisión los conocí a todos ustedes, ¿sí? Y cuando yo llego a la Universidad del Valle, que fui aceptado en la carrera de psicología, el jefe de departamento de psicología de la Universidad del Valle en ese momento era Octavio Giraldo Neira. Entonces, te puedes imaginar lo que para un adolescente, estudiante de bachillerato, fue pasar a la universidad y llegar a la carrera donde el jefe de departamento era uno de los grandes representantes de la sexología en Colombia y en Latinoamérica. Y después de poder empezar a trabajar con Octavio Giraldo como su asistente, él era presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, la FLACES, y se desarrolló en Cartagena
de Indias, Cartagena, Colombia, costa atlántica colombiana, muy cerca de donde tú estás en este momento, el quinto Congreso Latinoamericano de Sexología. Y yo fui asistente del presidente de ese congreso, que a la vez era presidente de la FLACES, era Octavio Giraldo Neira, y pude viajar a Cartagena en marzo de 1991, siendo yo estudiante de psicología, a el quinto Congreso Latinoamericano de Sexología y quinto Congreso Colombiano de Sexología. Entonces, ahí fue donde trabajé con Octavio Giraldo Neira y donde empecé a conocerlos a todos ustedes. Entonces, que hoy, después de cuántos años, hagamos cuentas, yo esté haciendo este en vivo contigo, a quien admiro y aprecio profundamente, porque nos conocemos desde ese momento, desde marzo de 1991, y hemos compartido en muchísimos congresos colombianos de sexología, y que hoy tú estés de representante del campo disciplinar de psicología de la sexualidad para la zona norte en Colombia, el Colegio Colombiano de Psicólogos, y yo esté como representante del campo disciplinar de psicología de la sexualidad para el suroccidente colombiano. Para mí es una situación casi que poética poder compartir contigo este momento, José Manuel. Es un honor para mí estar compartiendo esta entrevista y este en vivo contigo. Mira, y ese congreso fue interesante. De hecho, en este momento nos están observando dos personas que estuvieron en ese congreso, que fueron Nereida y Beatriz. Y yo tengo una foto en que estamos nosotros con una persona que ya no está, la que fue mi directora de la tesis de doctorado en la Universidad de La Habana, que en este momento no está, ya murió muy joven, una persona muy, pero muy importante, que escribió muchas cosas sobre terapia de pareja y que estuvo dirigiendo mi tesis de doctorado hasta que ella se murió. Desgraciadamente abandonó. Pero estuvimos en Cartagena y yo tengo una foto en uno de los eventos que ustedes organizaron, porque eso estuvo muy bien organizar ese congreso, en frente al parque que está frente al hotel este tan importante en el centro de la Hotel ciudad. Caribe. No, era el otro hotel, el Santa... Bueno, no me acuerdo, pero lo importante fue que fue un congreso muy interesante y muy importante. Sí, Y ahí sí. compartimos con Nereida y con Beatriz, que está en este momento en sintonía con nosotros. Bueno, cuéntame, tú entras a estudiar psicología, tienes la suerte de contactarte con Octavio Giraldo, comienzas a trabajar como asistente de él. ¿Y cómo fue el resto de actividades en tu carrera, en tu época de universidad? Mientras te formabas como psicólogo, ¿qué otras actividades participaste? Mira, en ese momento en Colombia pasaban muchas cosas muy importantes y uno reconocía unos focos de la sexología territoriales. Uno sabía que Antioquia era fuerte, Bogotá muy fuerte, la costa atlántica colombiana con José Manuel González, con Leonardo Romero, con unos representantes muy fuertes, y Valle del Cauca, o sea, el suroccidente colombiano. Incluso yo sentía que cada congreso colombiano de sexología, cuando se definían la presidencia de la Sociedad Colombiana de Sexología, casi que se hacía por regiones más que por personas, porque cada región tenía unos representantes muy grandes. Y tú fuiste presidente de la Sociedad Colombiana de Sexología, tú fuiste un periodo presidente, entiendo que fue un periodo, fueron dos periodos. Fue un periodo, básicamente. Sí, tú estuviste en un periodo como presidente de la Sociedad Colombiana de Sexología, pero la Sociedad Colombiana de Sexología tuvo las distintas presidencias en los distintos ejes territoriales de Colombia. Y a mí me correspondió, por mi ubicación geográfica, conocer toda la dinámica del suroccidente colombiano. Acabas de nombrar a María Lady Londoño. ¿Quién no reconoce lo que María Lady Londoño aportó al mundo de la sexología en Colombia y en Latinoamérica, haciendo su fundación Sí Mujer y escribiendo los libros que escribió María Lady? Nelcy Bonilla, indiscutible no recordar a Nelcy, a Lucía Nader, que siendo Lucía caleña, hizo la gran mayoría de su trabajo profesional en Bogotá. Entonces, yo estuve muy cercano desde ese momento, desde 1990, realmente, a Octavio Giraldo y a todo lo que significaba la Sociedad Colombiana de Sexología, porque desde ese momento empecé a ser parte de la Sociedad Colombiana de Sexología y a participar en todos los eventos regionales y nacionales que se daban. Incluso recuerdo un congreso que se hizo en Cartagena en el año 2001, cuyo presidente del congreso era Leonardo Romero.
Y nosotros llegamos y fue tan bien organizado y la convocatoria tan inmensamente grande que en el momento de las inscripciones yo llegué como participante más del Congreso y terminé en el apoyo logístico a Leonardo y fue muy grato porque fue hacer muchas de las cosas que yo hacía en el suroccidente, acompañarlos y hacerlos en ese momento en el 2001 que fue en Cartagena. Entonces hice muchísimas actividades. En ese momento realmente siendo estudiante y siendo universitario, pues mi papel era de privilegio por estar al lado de estos grandes y la vida me llevó a poder avanzar, aprender, conocer muchísimas cosas, tener acceso a un material de privilegio, al punto que después de ser asistente de Octavio, eh, terminé siendo amigo personal de todas estas personas que te nombro y pude despedir a Octavio Giraldo en sus cumpleaños, el cumpleaños en febrero del 2015, el 11 de febrero del 2015. Esa fecha no se celebraron los cumpleaños porque era un cumpleaños muy importante, se hizo a los primeros días del mes de marzo y después Octavio enferma esos días, muy rápido enferma y muere el 31 de marzo del 2015 y yo estuve acompañándolo en todo ese proceso y pude despedir a Octavio en ese momento que para mí lo llevo en mi memoria, los momentos y la amistad que tuve con Octavio Giraldo Neira. Es de un orgullo total, me declaro discípulo de Octavio. Definitivamente Octavio fue una persona muy importante. Entre las muchas cosas que hizo, él fundó la Revista Latinoamericana de Sexología, que fue un hito importante y que después esa revista fue una revista aceptada por las plazas como su revista oficial. Pero quiero recordar que tú nombraste a Marilay Londoño, que yo creo que es una mujer que aportó muchísimo en todo el crecimiento en ese momento muy débil, pero que se fue fortaleciendo del movimiento feminista en Colombia. Ella fue una persona que llevó en la universidad y en las actividades académicas y en los congresos siempre la voz cantante en lo que había que ver con los derechos de la mujer y con todo el empoderamiento de la mujer. Una mujer muy valiosa que entiendo que todavía vive, pero que está retirada de las actividades profesionales porque ella ya es un poquito más mayorcita que tú y que yo, indudablemente, pero es también una persona que era importante en esa época. Bueno, Ernest, tú te gradúas y ¿qué comienzas a hacer? ¿Y qué comenzaste? Tú hiciste un posgrado después de haberte graduado, entiendo. Sí, yo viajé, salí, trabajé en la ciudad de Cali, de ahí hago mis estudios posgraduales en la Universidad del Valle, tengo la posibilidad de viajar a Estados Unidos porque fue un convenio con la Universidad del Estado de Pensilvania, de Penn State, y tengo la oportunidad era un convenio entre las dos universidades, teníamos la oportunidad de viajar a Estados Unidos, estuve en State College, que es en el estado de Pensilvania, que es el pueblo universitario de la Universidad de Penn State. Y de ahí termino los estudios en Penn State. Y estando en Estados Unidos y con la visa que tenía, pues aproveché para hacer un poco de viaje, de turismo, de conocer, porque era una oportunidad bellísima. Yo nunca llegué a pensar que podía salir del país en esas condiciones, con esas posibilidades tan interesantes, incluso un momento que fue difícil poder saber si yo viajaba o no viajaba. Y recuerdo que las condiciones estaban un poco apretadas en muchos sentidos. Y yo voy caminando un día por la calle y veo una moneda en el piso y me agacho y la recojo. Y no era eso sucedió aquí en Colombia, era una moneda, un penny estadounidense. Entonces yo dije, muy significativo que Significativo. uno, total, o sea, que yo esté caminando de la manera más desprevenida, pensando en mi viaje a Estados Unidos y que yo vea en el piso una moneda y que esa moneda sea una moneda estadounidense, eso es muy casual. A mí me dolió mucho perder la moneda porque yo la moneda la cargaba en mi billetera y en un viaje que yo tenía por tierra hacia Neiva, en ese viaje pierdo mi billetera y ahí se me perdió la moneda. Y hace un año que estuve, te cuento algo que esto pues me parece muy simpático, hace un año en septiembre
que estuvimos en Barranquilla en el Congreso Colombiano de Psicología. Iba caminando por Barranquilla, volví a ver una moneda y era un penny. Entonces ese penny sí lo tengo porque me recordó muchísimo esa moneda que había perdido. Uno puede conseguir cualquier penny, cualquier cambio en cualquier casa de cambio, pero no en la calle caminando en cualquier calle y de manera desprevenida encontrarse esta moneda. Entonces fue muy particular. Y de ahí que te cuento, sigo haciendo varias cosas, regreso al país, la decisión de regresar al país, mucha gente me la cuestionó porque tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y la pregunta era, y ya que estás allá, ¿por qué no te quedaste? ¿Por qué no hiciste tu carrera y todo en Estados Unidos? Realmente conocí varias ciudades de Estados Unidos. La ciudad que más me llamó la atención y me encantó fue Nueva York. Nueva York me parece que es una ciudad, por algo es la capital del Espectacular, mundo, por algo es la espectacular. capital del mundo, por algo es la capital del mundo. A mí me encantó, pero sí sentí sensaciones de necesidad de mi cultura, necesidad de mi gente, necesidad de mi familia y necesidad de alguna comida que allá no la tenía. Allá todo es en vidrio, en lata o en plástico. Y el sabor a la fruta, una vez yo bajé de Nueva York a Miami y en un mall vi un espacio donde decía jugo de mora. Yo dije, tiempo de no tener ese sabor de fruta, ese sabor. Y fui y sí era mora, pero no sabía a mora. Entonces, muchas cosas hicieron que yo regresara a Colombia. Regresé a Colombia y empecé a hacer muchísimas cosas. Una de las particularidades, y yo siempre lo cuento como un estilo de vida, es que yo no sé en mi vida qué es recibir un cheque de prima o de prima de Navidad o de prima de mitad de año o un cheque que me pague y que digan estas son sus vacaciones. Porque yo he sido independiente toda mi vida. Toda mi vida he trabajado como independiente, nunca he estado dependiendo de una planta personal ni de una nómina. Entonces he tenido muchas veces muchos trabajos simultáneos y muchos momentos donde no he tenido ningún trabajo. Entonces esa dinámica de ser independiente necesariamente es un estilo de vida. Yo lo he aceptado, lo he valorado porque me permite hacer las cosas que yo realmente quiero y cuando me comprometo a algo lo hago con una pasión y de corazón totales. Y dentro de este mundo he hecho varias cosas en el mundo de la psicología de la sexualidad y también hice cosas en psicología organizacional, pero definitivamente lo mío es la psicología de la sexualidad. Y llego al Colegio Colombiano de Psicólogos, el colegio se fundó por ley 1090 del año 2006, del 6 de septiembre del 2006, y lo que significa que tenemos 14 años como Colegio Colombiano de Psicólogos y yo debo estar con el colegio hace unos 8 años más o menos, porque yo soy graduado antes del 2006 y los que somos graduados antes del 2006 por un artículo de la ley 1090 establece que nosotros no requerimos de la tarjeta profesional. Pero como te he dicho, yo soy trabajador independiente, entonces en muchas empresas para los procesos de contratación me pedían la tarjeta profesional y en uno de esos, por mucho que yo llevara mi registro con la secretaría, ellos exigían la tarjeta profesional, no les valía nada que la ley dijera que estábamos exentos los graduados antes de esa fecha. Entonces yo dije, pues qué vaina, pues saco la tarjeta y haber sacado la tarjeta profesional y haberme vinculado al Colegio Colombiano de Psicólogos es una maravilla absoluta. Por el Colegio Colombiano de Psicólogos estoy hoy aquí contigo. Mira, yo creo que es importante. Yo también soy muy viejo en el Colegio Colombiano de Psicólogos. Yo antes del colegio fui miembro de la Sociedad Colombiana de Psicología, que fundó Rubén Ardila. Rubén Ardila. Yo trabajé mucho tiempo en ese grupo y luego se fundó Colsip. Yo entré a Colsip y tuve el honor de ser el primer vicepresidente en ese tiempo no se hablaba de los campos, no se Ajá. hablaba como hoy hablamos campos de psicología de la sexualidad, sino que ese tiempo se hablaba de división de la psicología de la sexualidad. Y yo fui el primer director de esa división, la creamos, comenzamos a funcionar y hoy tú y yo estamos compartiendo en el campo de la psicología también, estamos compartiendo. Bien, Ernei, tu trabajo en Cali
en psicología de la sexualidad, ¿qué te muestra de la cultura caleña? ¿Cómo ves tú, con qué visión ves tú la cultura caleña desde la perspectiva de tus estudios en psicología de la sexualidad? Que es un polo muy importante. Cali es la capital del suroccidente colombiano, no es la capital solamente del departamento del Valle del Cauca. Aquí hay unas colonias nariñenses, caucanas, chocuanas, estamos en temporada del Petronio Álvarez, entonces es una capital muy, muy importante en el territorio nacional y esa mezcla de culturas es muy valiosa, es muy interesante. Es muy abierta. Yo he dicho que Cali es la capital nacional del fútbol, la salsa y el sexo. Entonces, se lo está compitiendo muy fuerte Barranquilla. Yo tuve la oportunidad de estar 2 veces en 2019 en Barranquilla, en marzo, que tú nos invitaste a la primera jornada caribeña de psicología de la sexualidad que estuvimos en la Universidad de la Costa. Pude estar muy pocos días. Yo llegué a Barranquilla 8 días después de haberse terminado el carnaval. Conozco el carnaval de Barranquilla, pero tuve la oportunidad de estar, de conocer Barranquilla, porque yo realmente no conocía Barranquilla. Y es innegable que yo hice una comparación de cómo se vive, cuál es la oferta que hay en muchos aspectos en sexualidad en Barranquilla, lo comparé con Cali. Y Barranquilla tiene una mentalidad ultra, súper descomplicada, súper abierta, y los servicios que tiene Barranquilla de oferta de sexualidad, de sitios de homoerotización, de sitios de swinger, de sitios de encuentros sexuales express, es tan fuerte y tan grande como la tiene Cali. Entonces, y como la tiene Bogotá, Bogotá tiene la ventaja de ser capital nacional y allá encuentras todo a la hora que quieras y al nivel que quieras y se consigue absolutamente todo. Ahora Cali que tiene, que la gente es absolutamente muy tranquila, yo siento que es muy alegre, es muy cívica, aunque tiempos de pandemia, esa cultura de fiesta, de rumba, se vio, se evidenció. Y bueno, hubo una mezcla de muchas cosas, pero yo adoro vivir en Cali, me he adaptado mucho a la cultura caleña. Y tenemos en este momento 11 facultades de psicología en la ciudad de Cali, que es la red de programas de psicología de Cali, también una red de centro del Valle, de norte del Valle, de Cauca y de Nariño, porque en Nariño hay muy pocas universidades que tienen psicología, entonces es muy fácil trabajar con ellas. Entonces, el Colegio Colombiano de Psicólogos, que yo hago parte de la Junta Capitular del Suroccidente Colombiano, me permite estar en contacto con muchísimas universidades, con las 11 de Cali, con las otras de la región, para poder ver qué es lo que se está haciendo en investigación en todos los 19 campos disciplinares que tiene la psicología en Colombia. Muy interesante, muy interesante. Rey, el Congreso Online Latinoamericano de Terapia de Pareja, que va a ser del 6 al 8 de noviembre, Del 5 del 5 al 8 de al 8. noviembre, tú vas a tener una participación. Cuéntanos sobre tu participación en ese congreso. ¿Qué es lo que vas a presentar y la importancia de ese tema? Mira, esto es una locura y surge de una situación muy particular. Yo llegué a tener un celular 2017, 2018, 2017, 2018. Y ese celular no sé qué le pasó y la memoria expansiva no le funcionó por mucho que yo le comprara las memorias expansivas, por mucho que yo lo llevara a revisión. Entonces yo tenía una limitación muy fuerte de memoria en mi celular. Entonces yo qué hacía, simplemente cogía la memoria de lo que me llegaba a mi celular, lo descargaba en mi computador y fui haciéndome a unos archivos muy grandes de mensajes que me llegaban y entre ellos me llegaba mucho meme. Yo ni siquiera conocía la palabra meme muchos años. Mi sobrino es ingeniero de sistemas y él me hablaba de los memes y yo decía, ¿qué es esta vaina? Y él se sentó y me explicó que era un meme, que al final un meme es cualquier expresión gráfica que represente la cultura. Entonces, a partir de esos archivos,
que yo tengo desde 2017, 2018, 2019, mucha cosa de lo que me llegaba era sexual. Muchísima, pero cantidades de... Y yo entendí que los memes generan un proceso de educación sexual, afianzamiento de estereotipos frente a prejuicios, conceptos y mitos sexuales. Y yo dije que el meme, por la inmediatez y por la utilización de los medios audiovisuales, es un factor muy importante para poder hacer trabajos de intervención a partir de memes. Entonces, yo tengo una neurosis de organización. Entonces, sí, es indiscutible y tú lo has visto en nuestros procesos. Pero eres En súper nuestros procesos. organizado, eso sí. Y además de eso, tengo una situación mental frente a la ortografía, frente a la sintaxis, frente a la gramática, frente a la presentación de documentos. Y en algún momento se me dio por organizar esos archivos. Y en la organización de esos archivos venía desde pornografía, desde mensajes simpáticos, tiernos, algunos muy irrelevantes, pero se me ocurrió pensar que ese material no se podía desperdiciar de buenas a primeras y que alguna utilidad tendría que tener. Entonces, planteo esta conferencia que es la sexualidad en memes, intervención, categorías disruptivas para intervención, así se llama mi ponencia, y es a partir de esta locura de la organización de mis archivos, a partir de toda la información que me llegaba a un celular que no tenía memoria suficiente y que me obligaba a descargar esta información en mi computador. Entonces, ese es el origen. Interesante. Ernei, y así por encima, ¿cuál sería la conclusión más importante del analizar todos esos memes que tú estás trabajando? Que nosotros estamos, mira, muchos sabemos, y tú eres uno de ellos, sabemos la importancia de las redes y de las nuevas tecnologías. No podemos abstraernos, con que hacer nuestra formación y nuestra educación con máquinas de escribir donde poníamos una hoja, donde le dábamos vuelta, donde tecleábamos y donde nos equivocábamos, teníamos que cambiar y perder todo lo que habíamos hecho. Y nos ha hecho que tener una transformación muy grande en nuestras vidas para poder estar acorde a las nuevas tecnologías. No podemos abstraernos de ello. Y si hacemos un análisis intergeneracional sobre cómo la utilización de las tecnologías hoy, un niño de 4, 5, 6 años, en muchos casos sabe más de teléfonos celulares y de este manejo que sus mismos papás y mucho más que sus abuelos. Con solo una pregunta, y yo lo digo en muchos de mis talleres y muchas de las charlas, depende de lo que me pidan que haga, yo pongo un ejemplo y yo les digo, ¿cuántas veces nosotros, los de nuestra generación, les pedimos a nuestros sobrinos, hijos, nietos, que nos cambien la foto del perfil del WhatsApp? Que muchos ni siquiera lo sabemos hacer. Bueno, yo sí lo sé hacer, pero me costó trabajo aprender muchas cosas. Y los chicos hacen 2 movimientos de dedos y hacen maravillas, mientras que los padres y los abuelos nos cuesta un trabajo enorme poder estar a la altura de ellos en el avance tecnológico y el manejo de estas herramientas. ¿Qué significa esto en la educación sexual y en la información o la desinformación o la deformación que van a tener los jóvenes en ese sentido? ¿Quiénes son los mayores educadores sexuales de los adolescentes en este momento? Que antes eran los compañeros, los pares de colegio, de clase, y ahora ni siquiera son ellos, y ahora es Google, es Internet, es YouPorn, es XXNX, que son de todas estas páginas que ellos van a frecuentar, y estos son los que ellos se convierten en educadores sexuales y están accediendo a una información de la sexualidad muy referenciada por patrones de publicidad o de pornografía o de sexualidad explícita, y no se está teniendo una formación
realmente científica, adecuada, laica sobre, sobre estos sentidos y los peligros que ello conlleva para temas de explotación sexual comercial, de trata de personas, de vulneración de derechos, de abusos sexuales. Entonces me parece que nosotros como profesionales que estamos en el mundo, en mi caso de la psicología de la sexualidad, poder utilizar toda esta información para poder usarla de la mejor manera posible en tanto a la formación de colegas como en la educación sexual a la población en general. Muy bien, muy bien. Ernei, ¿qué tal si tú haces una invitación a los que nos están observando para que participen en el primer Congreso Latinoamericano en línea de terapia sexual y de pareja? Te escuchamos. Mira, el primer Congreso Latinoamericano de Terapia Sexual y de Pareja, que se realiza en plataformas online del 5 al 8 de noviembre, es un evento imperdible, es absolutamente imperdible por la calidad de la gente que está, de los históricos de la sexología en Latinoamérica. Mira, hay un sello muy grande en este congreso y son unas firmas muy, muy grandes. José Manuel González es una firma firma como persona, como profesional, como histórico de este campo de la psicología. ¿Quién no reconoce la labor y la tradición que un Osvaldo Rodríguez Jr. tiene en el contexto, yo decir, latinoamericano, en el contexto internacional, en el contexto mundial de la sexología, en esa organización que él tiene de mil cosas? Hace poco lo vi en una foto y me siento orgulloso de poder haberlo conocido en abril del 2018 aquí en la ciudad de Cali, en la Universidad del Valle, que Liliana Arias, que es otra de las mujeres pioneras en el mundo, ella es médica en el mundo de la sexología en Colombia, a bien lo pudo traer en abril del 2018 y conocer a Osvaldo y saber que ustedes son los gestores del Congreso Latinoamericano de Terapia Sexual y de Pareja 2020, en este panorama tan particular que nos ha dejado la pandemia del COVID-19, permite que Hispanoamérica tenga la posibilidad de entrar a un evento eh, imperdible, de altísima calidad, de temas interesantísimos, de ponentes que yo no sé qué voy a hacer todos estos días porque no me quiero perder ninguna de las ponencias, pero yo digo, es como si yo viajara a la ciudad donde hace el Congreso, tomara un avión, estuviera en el centro de convenciones y tengo la posibilidad de asistir a todas las conferencias. Es un evento que es asequible a cualquier país, a cualquier cambio de moneda, y el intercambio de conocimiento es un privilegio y es una ventaja que en este momento se puede dar de forma inmediata, de forma rápida, de forma económica. Y yo le diría tanto a estudiantes en el mundo de la sexología, en el mundo de las ciencias de la salud, en el mundo de la pedagogía, no perderse el primer Congreso Latinoamericano Online de Terapia Sexual y de Pareja del 5 al 8 de noviembre del 2020. COMSES es la página donde pueden encontrar toda la programación, toda la información y los procedimientos de inscripción que hay en este momento. Eso es importante. La página es COMSEX, una sola palabra. Igual que esta cuenta donde ustedes están viendo esta entrevista, que también es COMSEX. Esa es la página del Congreso. Y yo le agregaría lo que dijo de una forma muy brillante Ernei, son más de 50 conferencistas pertenecientes a más de 20 países. Gente de última línea, gente que están trabajando en lo más actualizado. Además, muy vigentes, sí. Además, quiero decirles que vamos a tener un libro o de pronto varios libros, porque por lo que estamos viendo los trabajos son, porque cada conferencista presenta su trabajo por escrito y vamos a tener posiblemente 2 o 3 libros con las memorias de ese congreso que van a recibirlos definitivamente aquellas personas que estén interesadas en recibirlos a través de los medios digitales, que es lo que hoy en día funciona.
me parece Osvaldo nos está importante. diciendo en este momento, Osvaldo nos está diciendo en este momento que la página es concepts.org. Concept.org. Sí, Muy bien. Osvaldo anda por ahí. sí, Es bueno reconocer que Osvaldo es el presidente del Congreso, yo soy el vicepresidente, y que esta idea surgió de una conversación entre nosotros dos que lleva muchos años. Osvaldo y yo hemos hecho ya 2 volúmenes de un manual latinoamericano de terapia de pareja, producto de todas estas interacciones. Hemos compartido desde hace muchos años en muchísimos congresos y creo que Consex va a ser muy probablemente un evento repetible todos los años. Este es el Consex 2020 y vendrá el Consex 2021 y así sucesivamente. Bueno, muy vamos a bien. suspender acá. Yo le agradezco a todas las personas que nos han acompañado. Agradezco a Edmey que se ha prestado para hablarnos en esta entrevista de cosas bastante interesantes y seguiremos más adelante con otras entrevistas con otros de los participantes en Concept 2020. Hasta luego. Un gusto, mil felicidades.